Ok. La arquitectura no es funcional. Lo que vamos a hacer es explorar cómo declarar, cómo crear esto con código. Ok. Vamos a crear un VPC, que un VPC se llama un Virtual Private Cloud, una nube privada virtual, que es básicamente una encapsulación aislada adentro de AWS. Ahí adentro vamos a crear dos subnets, que subnets, básicamente el VPC tiene un rango de IPs amplio y las subnets son rangos más pequeñitos de ese rango amplio que están asociados a zonas de disponibilidad específicas. Entonces vamos a crear dos subnets en diferentes availability zones. En cada uno de esos availability zones vamos a crear una instancia, un EC2 instance, una máquina virtual. Y vamos a usar un security group para ambas instancias. Van a usar el mismo security group. Entonces es una arquitectura muy básica, pero que nos va a permitir explorar, declarar en código. Preguntas, comentarios en relación a esta arquitectura. Algo más que quieran saber, aprovechemos. Aquí la idea es como que conozcamos mucho. Entonces, si no conocen algún término, si no conocen algún concepto, aprovechen y hablamos al respecto. Si no, supongo que todo el mundo sabe qué es lo que vamos a crear. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. A ver. Ahí en la parte de IAM, ¿dónde lo vamos a configurar? Repetime la pregunta, hermano. El IAM para como los permisos. Ya ves que... No vamos a crear nada más que esto. Como les digo, esta arquitectura es una arquitectura no funcional. Es decir, de ninguna manera vamos a crear algo que sea capaz de ser llevado a producción. Me explico, aquí no estamos creando nada. Por ejemplo, a nivel de recursos de red, se ocuparía o un Internet Gateway o un NAT Gateway y se ocuparían routing list, route tables, perdón, tablas de enrutamiento, se ocuparía security group, con reglas. es un montón de cosas. Entonces, esto no funciona en producción, ni es seguro, pero no es accesible tampoco. Entonces, Claro. Es nada más un escenario básico para de elementos, de objetos, de recursos en AWS que están interrelacionados. Me explico que, por ejemplo, tienen que ser creados en una cierta secuencia. Sí. Yo no puedo crear un security, no, perdón, bueno, un security group sí lo puedo crear cuando yo quiera, pero no puedo crear un security group si no existe el VPC en el que voy a crear ese security group. No puedo crear un subnet si no tengo el VPC. No puedo crear la instancia si no tengo todas las otras cosas ya disponibles. Entonces, es justamente como para entender ese tipo de manejo también de dependencia, que entrando ya un poquitico más en tema de los valores o el valor de estas herramientas de infraestructura como software, infraestructura como código, es que nos apoyan con esa lógica. Tanto Terraform como Pulumi van a saber qué depende de qué, de manera que se pueda definir una secuencia de creación de recursos factible. No va a tratar de crear algo que no se puede crear antes de algo que lo necesita, por así decirlo. Entonces, ese es como el concepto. Vi que alguien te contestó esa la pregunta, Raymond. Sí, bueno, de lo que me explicaste, entonces entendería que la parte de IAM, pese a que, no sé, en algún momento lo tienes que configurar, pero dado que no va a haber ningún elemento fuera de lo que está en este diagrama, pues no sería necesario configurar, ¿cierto? Es decir, no es necesario configurar como permisos o cosas de esas. Ok, déjame entonces extender un poquitito porque puede que aquí se haya algo que hablar. Tanto Terraform como Pulumi ocupan interactuar con los APIs de AWS. Es decir, lo que Terraform y Pulumi están haciendo es creando requests en contra de AWS solicitando la creación de estos recursos. Entonces, sí hay un componente que sí lo vamos tal vez a ver un poquitito ahora que lo mencionas, y es cómo ocupamos configurar nuestras credenciales en AWS para poder
para poder acceder a su API. ¿Me explico? Es decir, si hay que darle permisos a Pulumi y hay que darle permisos a Terraform o darle una identidad con permisos para que puedan ejecutar las acciones que se requieren. Ok. ¿Ok? Gracias. Ronnie pregunta que por qué usar ambos. Y cuando decís usar ambos, Ronnie, ¿te referís a Terraform y Pulumi? Ronnie. Estás muted, no te escucho. Sí, disculpe. Sí, la pregunta mía es, ¿por qué usar? Ahora no te escuchamos. No sé si solo yo perdí el audio de Ronnie. Sí, no, yo tampoco lo escucho. Ronnie, te perdimos. Ronnie, no te escuchamos. Bueno, mientras Ronnie recupera su audio, voy a contestar lo que interpreto de la pregunta de Ronnie. Que hasta donde entendí es que ¿por qué usar Pulumi y Terraform? ¿Por qué usar ambos? No vamos a usar, pues vamos a usar los dos, pero no juntos. Aquí la idea es que ahora nos separemos, que también lo dejo, creo que no somos tantos, entonces creo que vale la pena como hacer una votación de si todos queremos ver ambas herramientas y hacerlo como más interactivo, porque mi plan original era separarnos en dos equipos y que un equipo hiciera Pulumi, que otro equipo hiciera Terraform y después unirlos de vuelta para comparar códigos, digamos, y comparar un poco la experiencia. Pero como somos menos, no sé si también existe la posibilidad de que tan solo exploremos las herramientas en conjunto todos y sea como más integrado el asunto. Entonces, de hecho, me gustaría como preguntar en el chat, ¿les gustaría, y por favor contéstenme todo el mundo para saber qué hacemos, que separemos el equipo y un grupo ve Pulume y un grupo ve Terraform, o que trabajemos aquí todos en un solo equipo y veamos las dos herramientas, primero una y después la otra? Ok, Denis dice que en conjunto. A ver, voten, gente. Ok. Ok, perfecto. Entonces lo vemos en conjunto. Vamos a ver entonces primero, viste Joseph, como a fin de cuentas iba a ser como exploratorio del asunto y ver Sí. cómo nos acomodamos. Las reglas cambian, las reglas cambian. Exactamente. Son para romperse las reglas. Entonces, vamos a ver uno primero y el otro después. Si quieren, o inclusive podríamos verlos uno al lado del otro. Una pregunta, Leo. Dígame. ¿El código que vamos a usar ya está, digamos, toda la infraestructura lista ahí o vamos a ir añadiendo parte por parte? Vamos a ir haciéndolo juntos. Ya yo tengo bastante hecho, pero no se los voy a compartir hasta después. Y lo que quiero es que vayamos viendo parte por parte y que vayamos como inclusive discutiendo un poco de cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre el concepto de infrastructure as code versus infrastructure as software, en donde ya, y lo vamos a ir armando juntos. ¿Te parece? Entendido, gracias. Ok, pura vida. Disculpen, Bueno, regresé. ahora sí, Ronnie, decinos. Sí, yo no sé. Las Macs ahora se comportan extraños desde la última actualización de Big Sur. Ok, la pregunta sería, ¿por qué usar ambos si ambos hacen lo mismo? ¿Verdad? Es que Se no supone vamos, eso, ok, te explico, no vamos a usar ambos. Pues, lo dije exactamente lo mismo que cuando lo contesté ahora, cuando te habías desconectado. Vamos a usar ambos, pero no juntos. Aquí la dinámica es, tenemos dos herramientas que en efecto hacen, entre comillas, lo mismo, pero aplican a paradigmas distintos. Uno se conoce como Infrastructure as Code, que es el concepto de Terraform, y otro es Infrastructure as Software, que es el concepto de Pulumi. Con los dos se puede lograr lo mismo. Entonces, justamente no es que los vamos a hacer los dos a la vez, no se van a integrar las dos herramientas. Vamos a crear la misma arquitectura con las dos herramientas de manera separada para después poder comparar cuál fue la dinámica, cuáles fueron como las diferencias, cómo se ve el código de un lado para otro y cómo se pueden lograr cosas diferentes, cuál es la diferencia entre esos
no solo herramientas, sino también paradigmas. ¿Ok? Bueno, si quieren, empecemos. Esta es la arquitectura, ya está en el repositorio. Joseph, ¿te parece si hacemos primero como una introducción general a las herramientas? Joseph se va a encargar de Terraform y yo me voy a encargar de Pulumi. Entonces, Joseph, no sé si querés que empecemos como introduciendo un poquitito, dado que a fin de cuentas creo que la mayoría de los que estamos aquí compartiendo no hemos trabajado con las herramientas. Entonces, para que tengamos una idea de qué es Terraform y qué es Pulumi. Sí, claro. Bueno, el Terraform es el modo declarativo de infraestructura de HashiCorp. Es un lenguaje específico para que usted pueda declarar su arquitectura utilizando una sintaxis. Para cada uno de los recursos hay un recurso, para cada uno de los recursos de la nube hay un recurso correspondiente en la sintaxis de HCL. Y la idea es que usted entonces escribe un archivo de texto que representa su estado deseado de arquitectura. Ese archivo es interpretado por el tool en su computadora local o en una computadora intermedia que tiene un CI/CD conectado, por ejemplo, y se ejecutan comandos contra la API de su proveedor de nube, que puede ser AWS, GCP, Azure, Alibaba, lo que usted quiera, o inclusive Bare Metal. Entonces esa es básicamente la lógica del asunto. Es como un traductor de instrucciones de API para que uno lo pueda escribir en un formato más humanamente entendible y manipulable y versionable. Esto que estamos viendo aquí es una declaración de Terraform. Y como yo se les explicaba, en Terraform hay varios primitivos de alto nivel. Está el primitivo data, por ejemplo, que lo que hace es representar como orígenes de datos. Son datos que se utilizan en la lógica de la plantilla. Generalmente uno habla de Terraform templates, plantillas de Terraform, porque justamente son como una plantilla de lo que va a ser creado o para construir algo en un proveedor, en una nube, ¿no? Entonces, esto es una plantilla de Terraform que tiene primitivos como datos o como resources. Y también hay otros que son providers. Por ejemplo, providers son aquellos primitivos que se utilizan para determinar con cuál nube o con cuál tipo de infraestructura vamos a trabajar. Data son data sources. Resources son los recursos específicos que queremos que se creen en esta plantilla. Por ejemplo, aquí lo que queremos es que se cree una AWS instance que tiene un nombre y que tiene una cantidad de propiedades, que lo que definen es cómo va a ser configurado este recurso. Todos estos recursos, AWS Instance, etcétera, son recursos que nos está brindando el AWS Provider. Hay proveedores para GCP, hay proveedores para Oracle Cloud, Alibaba, no sé ni cuántos, y la verdad no sé si Oracle, pero hay casi que todo. La documentación nos da acceso a todos estos recursos. Por ejemplo, si aquí yo veo que el recurso es AWS Instance, yo puedo ver aquí ejemplos de cómo yo lo puedo usar en una plantilla. Por ejemplo, aquí estoy creando nada más una instancia en donde le estoy dando un AMI dinámico que estoy solicitando como un dato, ¿ok? Ese AMI, para los que no conocen el término, es un Amazon Machine Image, una imagen de máquina de Amazon. Es como el ISO, la imagen de donde con la cual se va a generar esa imagen, esa máquina virtual. Tipo de instancia, etcétera. Todos los recursos tienen N cantidad de argumentos, algunos requeridos, algunos opcionales, y esos argumentos son los que efectivamente van a definir la configuración de este recurso. Todos los recursos también tienen outputs que están por aquí. Vamos a ver. Aquí. Referencia, atributos de referencia, que básicamente es información que te devuelve este recurso. Es decir, yo puedo crear un recurso como una instancia S2 y por haberlo creado, ese recurso va a tener metadatos asociados, referencias, atributos asociadas que me dan información del recurso en su estado creado.
por ejemplo, cuál es el ARN, que es la notación de recurso adentro de Amazon de esta instancia, eh, su nombre de DNS, su IP público. Esto me devuelve información sobre los recursos. Todos los recursos tienen referencias de este tipo diferentes. Una base de datos RDS va a tener su endpoint y su puerto. Todo tiene su ID, todo tiene su nombre. Entonces esto nos lo devuelve. Este lenguaje, como les contaba Joseph, se llama HCL, que es como tipo JSON, pero no es JSON. Se llama HCL. Preguntas sobre este vistazo muy general a Terraform. ¿Qué tan duro es la curva de aprendizaje? ¿Cuánto tiempo tomaría acostumbrarse a la sintaxis o lograr un nivel de poder levantar una arquitectura? Pensemos, pues obviamente mucho va a ser, va a depender de tu nivel de partida, me explico, de qué tanto conocimiento tenés. Obviamente, si estamos hablando de que nunca has usado ninguna nube, no has usado AWS o GCP, y tenés que primero entender cuál es qué recursos es, qué es Claro. un VPC. Sí, exacto, pero no, ya conociendo Ok. obviamente los recursos de un proveedor. Entonces, Solamente con... creo que es poca la cantidad de tiempo. Es decir, me parece que Ok. sí hay un factor de prueba y error, obviamente, porque a fin de cuentas hay algo interesante que creo que la verdad, la mayor curva de aprendizaje, y me gustaría también que yo se nos compartiera su opinión, les comparto la mía. La mayor cantidad de curva de aprendizaje no es en comprender la sintaxis, ni ni los argumentos que requieren los recursos, sino sobre todo cuando uno viene de un mundo en donde ha creado cosas a mano. Creo que hay dos elementos importantes. Primero que nada, cuando vos usas la interfase gráfica de AWS y te vas a hacer nueva instancia y le das next, 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 y aparece una instancia eventualmente y le cambiaste solo memoria y le cambiaste el tamaño del volumen y tipo de volumen, qué sé yo, hay un montón de propiedades de ese recurso que AWS decidió por vos, que vos no tenés idea. Cuando estás creando ese mismo recurso en Terraform, ese nivel de detalle lo vas a tener que aplicar vos. Entonces ahí, a fin de cuentas, creo que sí hay un elemento de curva de aprendizaje en relación como a la profundidad de comprensión de los recursos en la nube, porque ya una instancia AWS no es solo una cosa que le haces clic. Inclusive una cosa tan fundamental como esta, vas a AWS, decís nueva instancia y te da un drop down con Ubuntu 20.04, 18.04, CentOS y escoges. Eso en realidad lo que está haciendo de fondo es asignándole a tu máquina un ID de AMI. Ese ID no tenés idea cuál es. Aquí tenés que referirte a un AMI ID. Y ese AMI ID es único para la región en la que estás. Entonces, ahí tenés que empezar cuando tengo que buscar mi AMI ID como un data. Y qué sé yo, ese tipo de nivel de profundización, creo yo que es en donde más se tarda el proceso de adopción de este tipo de herramienta. ¿Qué pensás vos, Joseph? Sí, lo mismo, exactamente igual. Cuando yo empecé con AWS, yo usaba interfaz, creaba instancias y recursos de interfaz. Y para mí el salto más importante fue pasarme a CloudFormation, porque fue lo que ya ese salto de Infrastructure as Code es cualitativo, porque usted ya entiende lo que está haciendo, porque usted lo está haciendo con sus manos. Ya no hay una selección de alguien que le escoge cuáles subnets puede utilizar o cuál VPC. Entonces ya cuando uno entiende que ese código representa una arquitectura, ese concepto lo puede trasladar a otros lenguajes, como es Terraform, que es lo mismo que CloudFormation, pero con un amplio espectro para otros cloud providers, básicamente. Sí, así que pienso que es exactamente igual. A ver, ¿más preguntas sobre Terraform o podemos Un pasar a... comentario ahí rápido. Dale, dale.
en mi experiencia personal, hasta que apliqué Terraform para hacer ambientes grandes, es que uno, digamos, le ve la gracia, sinceramente, porque yo jamás lo usaría para crear una instancia y un VPC, digamos. Ujú. Pero cuando se usa ya en serio, en ambientes de producción, y creamos la cantidad necesaria de instancias, ya eso no importa. Ahí es donde sí se le ve, digamos, el valor, y ahí es donde está para mí la parte más difícil de la curva de aprendizaje, que es empezar a conectar cosas, que usar una variable de tal resultado para que otra parte la coja y siga su curso, y ahí donde uno empieza a conectar módulos y ese tipo de cosillas. Muchas gracias, Esteban, por el aporte. Y sí, en efecto, tiene todo ese tipo de poder también que Esteban está hablando. No se pueden utilizar, que de hecho ahora lo vamos a ver, módulos, variables, inclusive está el concepto de Terraform State, que es una representación del estado de tu infraestructura en la nube. Y es un estado que puede ser inclusive leído o accedido por otros Terraform States. Y ya ahí estamos hablando justamente de escenarios en donde, por ejemplo, vos sos un equipo de plataforma y el equipo de plataforma está ofreciendo ciertos servicios compartidos a múltiples equipos de desarrollo, digamos. Y esos múltiples equipos de desarrollo quieren acceder a algún servicio compartido, qué sé yo, que hay, no sé, bases de datos en una plataforma compartida y los diferentes equipos de desarrollo crean bases de datos en ese recurso central. Entonces consultan a ese Terraform State de plataforma para conseguir los IDs y endpoints de recursos que no son propios de su state. Y ya ahí es donde se empieza a extender y como comprender un poco más el concepto del poder que tienen estas herramientas. También en términos de disaster recovery, como de recuperación de desastres. Inclusive en contexto de reproducibilidad de infraestructura. Yo en algo que tal vez no concuerdo totalmente con Esteban es que solo aplique para entornos grandes o productivos. Porque a fin de cuentas, desde mi perspectiva, el entorno productivo debería ser tan solo un entorno idéntico al de desarrollo, pero en mayor escala. Y el de integración, si es que se necesita un entorno de integración, un entorno también idéntico al de producción, pero más chico. Que ahí es también donde está mucho el poder de estas herramientas. Porque vos podés decir una plantilla, yo ocupo base de datos, instancia, load balancer. Y en desarrollo ocupo uno de cada una y la base de datos además ocupo que tenga 10 gigas. En staging ocupo que tenga 10 instancias y que estén distribuidas de tal manera, y en producción que sean tantos, pero es la misma plantilla. Lo que varía es la escala de esa plantilla. Cuántas cosas se crearon y cómo van a elásticamente crecer o achicarse, ¿no? Entonces sí creo que inclusive, que de hecho la visión debería ser que uno crea una plantilla justamente escalable y no como que los entornos de desarrollo están hechos a mano y el de producción está hecho con Terraform, porque entonces no llegamos a ese ideal de que todos los entornos son reproducibles y son idénticos. Obviamente para hacer una instancia de prueba, que quiero levantar una cosa así hoy, es mucho más fácil utilizar el GUI, ¿no? Web. Correcto, Leo, a eso me refería incluso cuando dije lo del tamaño, era así escalable, no el tamaño realmente, es que sea escalable. Claro. Totalmente de acuerdo. Ok, pasamos a Pulumi. ¿O alguien más que tenga alguna? Ok, Edison nos pregunta, ¿a Terraform se le puede aplicar el modelo de DevSecOps? ¿Existe algo que pueda ir validando mejores prácticas? Sí, de hecho, Edison, si buscas en el canal de YouTube de la comunidad, hace 2 eventos o no sé qué, yo hice un demo de DevSecOps y hablé sobre 2 herramientas y una de ellas se llama Checkov. Y Checkov lo que hace es verificaciones de seguridad en recursos de Terraform. Entre otras cosas, es muy poderoso. Lo hace contra Terraform, contra CloudFormation, manifestaciones de Manifest de Kubernetes, etc. Y es análisis estático de código. Y te dice si tenés, por ejemplo, ves aquí,
security groups con abiertos al mundo, o si tenés aquí un montón de validaciones. Es esto que estamos viendo aquí, es Terraform, en contra de Terraform. Y esto obviamente se puede integrar en un CI/CD pipeline. También Terraform ahora tiene una cuestión que se llama validators, si mal no recuerdo. ¿Cómo era la cosa? Bueno, ahora hay este comando Terraform validate que valida ciertos aspectos de la sintaxis y otras cosillas, pero la forma más efectiva, si me preguntas a mí, es obviamente al ser código, la infraestructura, que volvemos al tema, es infraestructura como código, debería de ejecutarse dentro de un pipeline, debería de aplicarse dentro de un pipeline y debería tener un pipeline de integración y de deployment. Entonces, ahí se puede ¿cómo es? Ahí se puede justamente hacer este tipo de validaciones. Lo voy a compartir acá. Es esta aquí, DevSecOps, Fundamentos Teóricos y Hands-On con Chekhov y Starboard para Kubernetes. Ok, pasemos a Pulumi rápidamente para que nos alcance algo de tiempo para hacer el walkthrough del código. Vimos Infrastructure as Code, okay, en donde tenemos una sintaxis que se llama HCL y una herramienta que lo que hace es convertir esa sintaxis HCL en llamadas a recursos para crear o destruir recursos en la nube. Hay una un nuevo paradigma que se conoce como infraestructura como software. Se pasa de infraestructura como código nada más, que es decir, ahí vimos que era código, era un archivo con una declaración en una sintaxis. Infraestructura como software, lo que pretende hacer es que la creación de infraestructura sea igual que desarrollar una aplicación. Es decir, se hace por medio de un SDK y se escribe en JavaScript o se escribe en Python o se escribe en Go o Java o lo que sea. Pulumi es básicamente eso, una herramienta de infraestructura como software. Y al ser una infraestructura como software, ya no estamos hablando de que ocupamos una sintaxis especial. Estamos desarrollando, creando infraestructura como crearíamos cualquier objeto en JavaScript. Y podemos introducir lógica como lo introduciríamos adentro de JavaScript. Terraform también soporta ciertos niveles de lógica, soporta recursión, iteración, variables, como mencionábamos ahora, pero a fin de cuentas son funciones básicas de renderización de plantilla, básicamente. Me explico, nada más este objeto lo voy a hacer 2 veces o cosas de ese tipo. Voy a concatenar estas 2 variables, cosas muy básicas. Y no tan básicas, pero en contexto de software, de un lenguaje como Python o como Go o como JavaScript, son obviamente cuestiones básicas, son cuestiones de plantilla. Infrastructure software lo que busca es justamente eso, llevar la infraestructura, llevar lo que declaramos para la nube como software. Funciona casi que igual, nada más que aquí ya no hay nada que enseñarles a nivel de sintaxis, porque es código JavaScript. De hecho, lo que vamos a usar es JavaScript. ¿Cómo se llama? Con Pulumi está el SDK para varios lenguajes. Está para, vamos a ver si los comparto por aquí, hay SDK para JavaScript, TypeScript, Python, Go, cualquier .NET, todos Sharps y hasta Visual Basic. Pero entonces aquí ya vos no estás ocupando HCL, estás escribiendo código, igual que estás escribiendo tu código para tus servicios que están corriendo en la nube. Entonces, también esto lo que busca hacer es como acercar todavía más el concepto de manejo de infraestructura, de creación de infraestructura, como básicamente shifting it left. Me explico, que sea parte del desarrollo propiamente, casi que sea parte integrada del producto como tal. ¿Ok?
¿Preguntas en relación a Pulumi? ¿Cómo hace para, digamos, como en Terraform, por ejemplo, están de cada uno de los providers tiene ya se me olvidó el nombre, la forma en la que traduce los API calls a que uno use un HCL estandarizado. Pero ¿cómo hace Pulumi para funcionar con eso? O sea, si uno hace algo en Google o en Amazon. Lo hace igual. Básicamente nada más que en vez de, igual tenés providers, pero el provider básicamente está empaquetado como en un paquete o un SDK. Ah, Y es más, aquí vos podés ver unos ejemplos. Si quieren, entramos en... ahí vi que Antonio se unmuted por un segundo. ¿Tenés algo que preguntar, Antonio, de una vez? Antes de comentar en Sí. código. Sí, disculpa. Bueno, entiendo que comparten la misma filosofía, excluyendo que Pulumi pues tiene un poquito más de lógica de programación, partiendo de algunos lenguajes como Go, Python, JavaScript, etcétera. Mi pregunta es, ¿se puede exportar el HCL de Terraform a Pulumi con respecto al lenguaje que utilicen o hay alguna metodología que se acerque a más o menos lo que estoy preguntando? Vos sabés que yo creo que no. No, y esto tomalo con desconfianza, porque no he buscado, pero la cuestión es que por más que hacen lo mismo, ahora van a ver la diferencia de por qué sería inclusive ¿cómo es que se dice? Como una Contrasentido. perdón, Un contrasentido. sí, no, pero es que hay una palabra en inglés que se me escapa, como un counter pattern, no me acuerdo, sí, una contra, Antipatrón. un antipatrón, un antipattern, gracias, Ramiro. Un antipatrón, un antipattern, porque van a ver cuál es el poder de la infraestructura como software, que no es tan solo una traducción de la infraestructura como código. De hecho, no debería de tomarse únicamente como una traducción de la infraestructura como código, porque entonces no tiene mucho valor, no tiene mucho sentido, están haciendo lo mismo. Si quieren, vamos entonces a explorar un poquitito qué significa todo esto que estamos hablando. Vamos, aquí solo un toque porque bueno, Gabriel ya se conectó. Aquí alguien me estaba hablando en el Meetup. Ok. Ok. Aquí tenemos un repositorio. Yo creo que a los que se hicieron voluntarios, dado que ya son las 6:42 y originalmente habíamos definido 1:30 para esto, y puede que si están de acuerdo, nos extendamos un poquitito, pero igual no demasiado. Entonces, voy a hacer las cosas así como un poco más rápido. Ok. Ok. Lo primero con Pulumi es que tenemos que crear un proyecto nuevo. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear este proyecto. Vamos aquí un segundito. Como les contaba, todo proveedor tiene un paquete. Por ejemplo, de hecho, si nosotros nos venimos aquí, dame un segundito, si ustedes se vienen aquí a Pulumi y se van a Create New Project, ven que aquí le estoy diciendo Pulumi New AWS JavaScript. Si estuviese utilizando GCP, sería diferente. Sería GCP JavaScript. Esto es lo que me va a brindar a mí es el SDK con el que voy a trabajar. Entonces, vamos a hacer esto justamente aquí. Ay, solamente que tengo más cosas acá. Aquí me va a pedir cierta información sobre mi proyecto. Ok, esto para los que han usado JavaScript, no sé qué tanta gente aquí escribe software, son también desarrolladores o hacen cosas con código. Es como hacer un npm init, como un yarn init, si estamos usando JavaScript, en donde declaramos ciertas cosas básicas del proyecto. Entonces aquí le damos un nombre, le damos una descripción, workshop, infra as code versus infra as software. Vamos a crear un stack que le vamos a poner development, digamos.
Aquí le decimos en cuál región de AWS queremos deploy. Todo esto es para bootstrap este proyecto, ¿ok? Si estuviéramos haciendo algo con GCP sería distinto. Aquí hay algo que yo creo que también vale la pena destacar, que es algo que yo no he explorado con mucho detalle. Terraform permite muy fácilmente combinar recursos de dos nubes en una misma plantilla. Yo puedo, digamos, tener en una misma plantilla dos proveedores y para esos dos proveedores puedo crear infraestructura en diferentes nubes a la vez. Con Pulumi creo que eso se vuelve un poco más tedioso. Ahora, si nos fijamos en este caso, en el package JSON, aquí lo que se dan cuenta es que tenemos varias dependencias. Estos son los paquetes, estos son los paquetes de NPM que ocupamos importar en nuestro proyecto en JavaScript para poder usar este SDK Pulumi. Gabriel pregunta que este shell tan bonito es partial de Microsoft. No, no es. Esto es importantísimo. Yo duré como un año logrando encontrarlo porque me encanta. Esto que están viendo aquí, yo uso Windows, como pueden ver. Se llama Windows Terminal, que es una nueva, es como la nueva versión. Si ustedes la buscan, sorry, que me esté, si ustedes buscan Windows Terminal, pero que están en Windows, para los que están en Mac, no se preocupen porque ya vamos a llegar al punto donde puede ser igual que Mac. Se llama Windows Terminal. Yo no estoy en mi máquina, aquí estoy en una máquina, en un VirtualBox corriendo Ubuntu. Esto aplica para los que están corriendo Mac también. Aquí no estoy usando Bash, estoy usando ZSH. Y exactamente. Y le instalé a ZSH este Oh My ZSH, que es un framework para instalar plugins y para hacer un montón de cosas con la terminal ultra poderoso. Este plugin que tengo aquí, que se ve así, se llama Power Level 10K. Este Power Level 10K es ese prompt. ¿Ves? Y se puede configurar de un montón de maneras y tiene un montón de plugins. Por ejemplo, si te fijas aquí, me dice que estoy en GitHub y que estoy en el main branch y qué sé yo. Si pongo kubectl, me dice en cuál context estoy. Tiene un montón de cosas. Me da el exit code del último comando, como de control C, si ve aquí, me dice que salió bien. Súper poderoso, Power Level 10K, súper recomendado, encima de Oh My ZSH. Ok, entonces, aquí creamos el proyecto. Básicamente tenemos, y sí, estoy corriendo en Linux, estoy en un Ubuntu aquí, en una máquina virtual, pero que tengo montada, es decir, el volumen lo tengo montado en mi máquina Windows. Entonces trabajo desde la terminal, está en la máquina virtual, pero el código lo acceso desde mi máquina Windows. Ok, entonces tenemos el código que nos automáticamente creó Pulumi. Ok. Aquí tenemos un index.js. Vamos a trabajar con JavaScript. Ok. De aquí solamente vamos a ocupar en realidad esto. Require Pulumi AWS. ¿Pueden ver ahí bien? Creo que debería hacerlo. Vamos a ver. Esto lo puedo hacer más grande. Perfecto. ¿Se ve bien? Ok. Claro, mi compu está como un toque lenta. Dame un segundo para cerrar cosas. Que sí, bueno, no importa. Ok. Entonces, aquí tengo Pulumi. Para que Pulumi, ok, déjame ver cómo el font más grande, porque generalmente con control más se hace, pero aquí no me deja. Control scroll. ¿Funciona? Eso ya, no, ya traté tampoco. Es que estoy usando WebStorm. ¿Por qué mi compu está tan lenta? Deme un segundito. Bueno, vamos a una cosa. Ok. Allá. A ver. ¿Saben qué? Si voy a cerrar un poco de cosas, denme un segundo porque esto está terrible. A ver.
Sorry ahí por eso, pero necesito ver qué pasa. Hmm. A ver. Ah, me cambió la temperatura todo menos de la terminal. ¿Sí? Dame un segundo. No, es WebStorm de IntelliJ. Aquí, entonces, vamos a ver. Editor, tiene que ser aquí. Bueno, saben que creo que lo voy a dejar así tan solo para avanzar un poquitico. No saben qué voy a hacer. Vean. Denme un chance. Ok. No, algo está verdaderamente mal. Nada me responde. Un segundo. Sorry por... Vamos a ver. Cerramos esto. Ok, yo creo que ya. Sí, yo creo que ya. Ok. A ver. No. No, vean qué raro. Tengo solo 46 de memoria, 38 CPU. No, no se ve nada como que esté así agresivamente consumiendo. La red todo está bien. Eso se llama por estar rajando con que tengo Windows. Entonces me queda mal. Eso es lo que pasa. Ánimo. Eso se llama por estar patrocinando aquí Microsoft. Vamos a ver. Ok. Bueno, no importa. Lo único que ocupamos es básicamente instalar el paquete y requerirlo. Ok. Entonces vamos a ir viendo cómo se armaría esa infraestructura con Pulumi. Ok. ¿Estás usando Java entonces? Estoy usando JavaScript. Ok. Se puede usar todos los otros lenguajes que les enseñé ahí que también funcionan, pero por practicidad estoy usando JavaScript, no porque sea fanático, pero por usar JavaScript. Ok, estamos hablando de que es infraestructura como software. Ok, en el contexto de Pulumi también hay básicamente todo lo mismo que veíamos a nivel de recursos. La arquitectura y de proveedores, aquí lo que estamos diciendo es ocupo AWS. Entonces voy a requerir a Pulumi AWS. Santo Dios, me abrió todos los tabs. Ustedes saben que yo creo que era Firefox el que me estaba jodiendo la vida. Ok. Entonces, pensemos que lo primero que ocupamos es un VPC. Ok. La arquitectura que estábamos viendo es esta. Vamos a abrirlo rápidamente. Ok. Estamos en AWS y lo primero que ocupamos es un VPC. Si buscamos en la documentación de
Pulumi, nos damos cuenta que existe un recurso que se llama, vamos a ver si lo enseño por acá. Vamos a ver. AWS EC2, VPC. ¿Ok? Como vimos en Terraform, es un concepto bastante similar. Yo aquí tengo un recurso que se llama VPC que requiere ciertas propiedades. Ocupo darle un CIDR block, que es el rango de IPs que le voy a dar, que es requerido. Le puedo dar tags, le puedo dar si quiero que sean dedicados los hosts o no, etcétera. Entonces aquí yo puedo revisar todo lo que necesito. Vamos a hacer una cosa muy básica. Entonces, lo primero que hacemos es crear un VPC. Y entonces lo que decimos es, ok, yo quiero, estamos en JavaScript, mi VPC, y es un nuevo AWS EC2 VPC. A este VPC le tenemos que poner un nombre. Entonces, vamos a empezar poniéndole un nombre hardcodeado. Nuestro workshop VPC. Y lo configuramos. Ahora ustedes van a ver cómo se ve esto con Terraform. A este VPC lo único que le vamos a dar es un rango de IPs, que es mi CIDR block. ¿Ok? Y entonces digamos que este CIDR block va a ser 10.0.0.0/16. ¿Ok? Aquí ya tenemos un recurso creado. Si nos vamos a acá y le damos Pulumi up, Pulumi va a calcular qué es lo que ocupa crear. Y aquí me está diciendo que yo ocupo crear un VPC. No lo vamos a crear todavía, para que veamos un poquitito más de cómo es que se ve toda esta cuestión de infraestructura como software. Ahora, nosotros decimos, bueno, mira, esto tiene que ser una plantilla. Entonces, yo aquí no quiero que haya este montón de cosas hardcodeadas, ¿no? Entonces, yo puedo decir, sí, ¿Las credenciales están que en una variable o cómo las fue? credenciales están en el entorno. Esto ocupa cada... bueno, y no vimos eso. Cada diferente proveedor básicamente ocupa, si vos tenés el AWS CLI, el Command Line Tool de AWS, y lo tenés configurado para poder ocuparlo, va a ocupar tu propia identidad. También puedes crear una identidad en AWS y ocupar el Access Key ID y el Access Key Secret, que de hecho así es como lo estoy usando yo, y se guardan, se ponen en el entorno como AWS Secret Access Key y Access Key ID, que son el ID, el secreto de ese API key pair, o como sea que se llame, y con eso se identifica. Básicamente, y si buscas en la documentación, aquí también te va a explicar cómo hacerlo para cada proveedor. Entonces, para AWS, esto es lo que yo estoy usando. Access Key ID y Secret Access Key. Y los estoy pasando en el entorno. ¿Ves? Así. Pero hay otras formas. Se puede utilizar con el AWS Configure, si tenés el AWS CLI. Se puede crear un archivo de configuración con diferentes Access Key IDs y Secrets. Lo bueno de usar este tipo de variable de entorno es que vos puedes aquí crear una identidad específicamente para Pulumi y con eso se va a identificar y va a tener los permisos que vos le des a esa identidad. Que hablando justamente de permisos, lo ideal es que la identidad que esté usando Pulumi tenga únicamente permisos para crear aquellos recursos que vos estás creando con tu código. ¿Me explico? Entonces, como que el punto de partida sea Zero Trust. Entonces, la identidad al principio no tiene acceso a nada. Y vos le vas dando privilegios conforme sepas qué recursos ocupa crear. Entonces, que tenga privilegios solo para crear un VPC, tal vez en la región únicamente que vos querés que se pueda crear, etcétera. La idea es que la identidad que estés usando esté perfectamente alineada con lo que el código va a crear. Desde dos puntos de partida. Lo que se conoce como Zero Trust, que es empieza un punto de partida en donde no confía en nada, si tienes cero acceso.
y obviamente el principio de least access, de mínimo acceso, en donde únicamente tiene acceso a aquello que verdaderamente requiere crear o hacer. Ojo que ocupa también ciertos privilegios de query, de get, porque va a buscar, no puede solo crear, sino también tiene que ver si existe algo ya, y qué sé yo. Entonces, pero siempre el punto es crear una identidad perfectamente alineada con lo mínimo que se requiera. Lo que alguien comentó ahora, en efecto, muchas veces se trabaja como administrator o se utiliza la identidad individual de uno que generalmente tiene muchísimo más capacidad de la que debería tener Pulumi como tal. Cuando se integran este tipo de herramientas a un pipeline, por ejemplo, la identidad que utilice el sistema de Continuous Deployment, Continuous Delivery, tiene que ser una identidad muy, muy limitada. Ok, entonces, esto se hizo antes, igual que instalé Pulumi antes, que no lo vimos porque no tenemos tantísimo tiempo, pero uno instalar Pulumi, también si lo buscan acá, pueden encontrar muy fácilmente cómo se instala. Entonces, aquí tenemos nuestro VPC. Si yo ejecuto esto, hagámoslo. Y voy a traerme aquí una consola de AWS. Y nos vamos a VPC. Ahorita yo solo tengo el default VPC, que es el que viene con AWS por default. Cuando yo aplico esto, que no sé si ya lo tengo configurado las credenciales, vamos a ver. Creo que sí. Aquí me dice Pulumi que está creando mi VPC, que se llama nuestro workshop VPC. Y aquí ya tenemos el nuevo VPC, que es este que acabamos de crear acá, con el CIDR que yo le pedí que utilizara. Todo esto está aquí, hard-coded. Entonces vamos a destruirlo. Le digo que sí quiero que me destruya todo. Entonces, estamos haciendo software. Obviamente, si esto fuese una aplicación, cualquiera diría, terrible, madre, estás hardcodeando todo, tenés magic numbers por todo lado. Entonces, no queremos que sea así. Entonces, lo que vamos a hacer es crear algunas variables. Primero, digamos que esta es una plantilla que vamos a ocupar en varios entornos. Entonces, lo que queremos es que tenga un prefijo de entorno, que se va a llamar workshop. Y ahora lo que queremos es que entonces el nombre de nuestro VPC no sea nuestro workshop VPC, sino sea en realidad esa variable, y aquí ya estoy usando, todo esto son primitivos de JavaScript, esto es código nativo de JavaScript, no estoy haciendo nada asociado a Pulumi, esto es tan solo JavaScript. Estoy incluyendo esta variable aquí en este string, qué sé yo. Se va a llamar prefijo entorno VPC, y este CIDR block también quiero tenerlo como una variable, rango de IPs. Entonces esto lo voy a pasar también aquí a una variable y lo voy a referir acá. ¿Okay? Empezamos a ver cómo ya estoy trabajando mi infraestructura como software. Ya estoy usando variables, etcétera. Ahora, aquí puedo hacer inclusive otras cuestiones interesantes. Digamos que prefijo entorno y aquí tenemos stage y esto es development. ¿Ok? Y entonces, pensemos que queremos, en vez de tener un solo rango de IPs, queremos tener dos rangos de IPs. Entonces, vamos a hacer aquí, en vez de un string, un objeto, en donde yo digo mi dev rango de IPs es este. Ay. Y mi prod rango de IPs va a ser otro. ¿Ok? Podemos hacer todo este tipo de lógica que se podría hacer en cualquier software. Esto es código JavaScript. No nos vamos a complicar la vida porque no tenemos tantísimo tiempo. Y entonces nada, vamos a empezar a utilizar variables acá. Tenemos nuestro rango de IPs.
y tenemos nuestro VPC y aquí estamos creando nuestro VPC. Si nos fijamos en la arquitectura, vamos a ocupar dos subnets. Entonces, Pulumi nos da un recurso que se llama subnet. Vamos a hacer lo mismo. Subnet 1, porque nos está pidiendo subnet, que es EC2 subnet. Y volvemos a lo mismo. Entonces, vamos a ocupar aquí un nombre. Le vamos a poner ese subnet. Subnet A. Y lo vamos a configurar. Cada subnet necesita también un rango de IPs adentro del VPC. Entonces vamos a hacer aquí subnet rango A 10.0.1.0/24 y de una vez vamos a hacer el rango B porque vamos a ocupar dos subnets 2.0/24. Entonces creamos el primer subnet que lo configuramos con un VPC ID. Ok, el subnet tiene que ser creado adentro de un VPC, pero aquí creamos el VPC antes. Entonces, ¿cómo nos vamos a referir a ese ID de VPC? Es decir, si yo me vengo aquí a la documentación de Pulumi y me voy a subnet, si es que lo encuentro, aquí está. Uno de los argumentos que Leonardo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Quiero llegar a donde estás, Docs, Reference, a la página de Plumi donde estás. Voy a copiar aquí. Voy a copiar esta específicamente. Ahí. Ah, en el chat. Sí, lo puse en el chat de Zoom. Ah, perfecto, gracias. Listo. Me pide para mi subnet un VPC ID, que es obviamente el ID del VPC en donde quiero crear ese subnet. Ok, yo creé el VPC antes. Entonces, ¿cómo me refiero a ese VPC ID? Diciendo, quiero que me lo cree en my VPC ID. Estas propiedades me las retorna el objeto que creé con utilizando el SDK de Pulumi. Cuando yo creo un VPC object, ese objeto tiene varias propiedades, entre ellas el ID. Entonces puedo hacer referencia al ID de este VPC aquí para crear un subnet adentro de ese VPC. Me pide también un CIDR block que le voy a dar el rango A y le puedo dar unos tags, que los tags son justamente información que voy a poner ahí de referencia. Le vamos a poner un nombre, que es este nombre, y listo. Tenemos un subnet. Si yo me voy aquí a Pulumi y le digo Pulumi up, que se me hizo la consola de AWS aquí. Bueno, si se fijan aquí ya solo hay una de nuevo porque ya lo destruí. Y ahora me está diciendo, ok, voy a crear un VPC y voy a crear un subnet. Le digo que sí, que me las cree. Y entonces aquí vamos a ver pronto el VPC de nuevo. Y si nos vamos a ver los subnets, se miran 5A. Aquí tengo Workshop Subnet A, creado por Pulumi. Ok, vamos bien, tenemos dos recursos creados, tenemos el subnet, tenemos el VPC, tenemos el subnet, pero ocupamos dos subnets. Ok. Habrían dos formas de hacer eso. Si yo no soy muy efectivo escribiendo código, lo que podría hacer es hacer subnet B y poner aquí subnet B y poner aquí el rango B y poner aquí subnet B. Muy bien, creé mi VPC, creé mis dos subnets, A y B. Pero aquí no estamos verdaderamente sacándole el provecho al concepto de infraestructura como software. Voy a contestar aquí rápidamente. Dennis pregunta, con base en tu experiencia, ¿recomiendas PyCharm? Yo amo PyCharm. Yo amo todos los IDEs. Es más, yo pago la membresía y tengo casi que todos instalados. Uso Golang para Go, IntelliJ para todo lo que no hay algo específico, porque no escribo casi nada en Java, pero para todo lo que no hay uno específico uso IntelliJ. WebStorm para JavaScript, PyCharm para Python
Y este data grip, vieran que es súper útil cuando uno ocupa hacer cosas con SQL o cosas por ese tipo. Muy, muy efectivo. He usado en el pasado CLion para escribir C y en otra vida PHP Storm para escribir PHP. Amo todos los de IntelliJ. Ok, entonces tenemos dos subnets, pero esto no es buen código, porque aquí esto es básicamente código duplicado. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar esto como software? Hacemos una función que se llame crear subnet. Y esta función va a recibir varios parámetros. Ocupo que reciba un nombre que le quiero dar al subnet, que reciba el rango de IPs que le quiero dar a ese subnet y el ID del VPC en donde quiero que se cree. Y como es JavaScript, estoy escribiendo una función JavaScript. Esto es JavaScript. Y lo que quiero entonces es que me devuelva un subnet de estos. Y entonces lo que voy a hacer aquí es cambiar para la referencia de la variable en la función. Ojo que aquí, para los que no escriben mucho código, eso tal vez se vea un poco ajeno, pero esto es básicamente tan solo JavaScript. Es lo mismo que se puede hacer con cualquier otro lenguaje. Ok, ahora tengo una función que me crea un subnet. Entonces, yo sé que quiero dos subnets. Dame un segundito porque aquí me... Siento que tengo otra ventana aquí abierta. Ok, entonces yo sé que quiero dos subnets. Tengo aquí mis dos rangos de subnet, pero entonces, y ocupo dos nombres, subnet A y subnet B. ¿Cómo puedo hacer esto de una manera más efectiva? Puedo crear una estructura de datos aquí básica, que digo, estas son las subnets que yo quiero. Y entonces puede ser un arreglo de subnets, en donde le pongo un nombre. Así se llama la primera subnet. Y quiero que tenga este rango de IPs. Y, ¿por qué me está dando un error aquí? Esto no es un, ok, es un arreglo de arreglo que voy a hacer aquí. Ok. Y tengo otro subnet que se llama subnet B, que es este rango de IPs. Entonces ya esto no lo ocupo. Y lo que voy a hacer entonces es, en vez de hacer dos declaraciones de subnets idénticas, lo que voy a hacer es crear mis subnets usando una iteración. Creo que Para hay acá, un trailing coma ahí en el arreglo. Creo que la coma al final sí puede dar problema. no, vieras que en JavaScript eso se recomienda. Al contrario, es decir, esto en JSON sería incorrecto. En JavaScript es correcto. Y de hecho se recomienda. Y yo lo aprecio. Porque así uno nada más se asegura de agregar, ¿cómo se llama? ¿Por qué me están aquí? De agregar elementos y mientras tengan una coma al final siempre va a funcionar. Es inconsistente con JavaScript, en efecto. A ver, aquí. No, ¿cómo es? No, aquí más bien. Ahí. No, bueno, ahorita me fijo. No es Yo voy a, elegante, pero es funcional. perdón. Aquí. No, solo un comentario, que no es elegante, pero es funcional. El tema de Es, dejar la coma cuando uno está cerrando la collection o está cerrando las propiedades. sí, estoy de acuerdo, es conveniente. Aquí, esto se cierra, ahí está ya. Ok. Entonces, tengo aquí mi arreglo de arreglos y lo que voy a decir es que para uno de esos subnets, quiero que por cada uno de esos subnets me llame esta función. Y entonces le puedo decir que me cree un subnet. ¿Con qué nombre? Es que es el primer
valor que le tengo que pasar. Bueno, el primer elemento de mi subnet array. ¿Cuál es el rango de IPs? El segundo elemento de mi subnet array. ¿Y cuál es el VPC ID? De mi VPC ID. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice? Agarré esta declaración, la generalicé, la metí en una función, declaré una estructura de datos en donde defino cuáles son los subnets que quiero y lo ejecuto. Y punto. Entonces, si yo me voy aquí ahora a ejecutar esto con Pulumi, Pulumi va a entender mi código JavaScript. Aquí va a analizar, planear qué es lo que tiene que hacer. Ah, suena toca. Aquí hice mal. Ah, ok, aquí hice algo mal. Esto no lo sigue hardcodeado. Esto aquí es nombre de subnet. Ahí está. Que si se dan cuenta aquí me dio un error, porque dice yo tengo que crear dos subnets, pero la segunda que estoy creando se llama igual que la primera. Aquí ya estoy creando mis dos subnets A y B, utilizando una única función que me crea el VPC y mis dos subnets. Y aquí empezamos a ver el valor de trabajar esto como código. Pero todavía faltan más cosas. Voy a ir rápido porque ya estamos como que sobre tiempo y Joseph ni ha empezado. Ocupamos un security group también y dos instancias. Entonces vamos a crear el security group. De hecho, lo voy a copiar y pegar para ahorrarnos tiempo. Tengo un security group que estoy ocupando lo mismo. Un nuevo objeto de tipo security group, al que le estoy dando un nombre y estoy pasándole valores. Ojo, volvemos a lo mismo. No utilicen esto en producción, no es seguro. Aquí estoy haciendo un security group con permisos de todo abierto al mundo de entrada y salida. ¿Ok? Si me voy a Pulumi, ahora Pulumi me va a decir, ok, hay un security group nuevo. Y ahí lo tengo. Pero en la arquitectura, ya, ojo lo que hemos creado. Tenemos el VPC, tenemos dos subnets, tenemos un security group. Ahora ocupamos crear dos instancias. Entonces, volvemos a lo mismo. Podemos hacer dos instancias o podemos crear una función que nos produzca esas dos instancias de manera programática. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo se crea una instancia. Bueno, aquí hay varios detalles. Yo aquí estoy creando dos subnets, pero para poder crear instancias en un subnet, ocupo saber cuáles subnets se crearon, cuáles son sus IDs. Estamos escribiendo JavaScript. Entonces, lo que voy a hacer aquí es crear un arreglo de subnets. Voy a hacer un arreglo vacío. Esta función, crear subnet, me está retornando este objeto. Entonces, a ese arreglo de subnets, lo que voy a hacer es empujarle este nuevo objeto. De esa manera, después de que se creen esos subnets, los objetos van a ser parte de un arreglo que voy a poder utilizar y voy a poder hacer referencia a los elementos de ese arreglo en cualquier otra cosa que quiera. Entonces, digamos que quiero crear mis subnets, digo mis instancias. La forma más básica de hacerlo es de la forma, llamémosle, una imperativa, pero haciéndolo una por una. Puedo crear una instancia en un subnet llamando al EC2 Instance Object de AWS, pasándole un nombre y dándole varios argumentos. Aquí, por ejemplo, el subnet que le estoy pasando es el primer elemento de mi arreglo de subnets, a donde empujé mis subnets. Pero podemos hacerlo de una manera distinta. Por haber creado nuestro arreglo de subnets, podemos, lo mismo, digamos que queremos una instancia en cada subnet. Entonces yo puedo decir, por cada uno de las subnets en esta arreglo de subnets,
quiero crear una instancia. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar este recurso, y de hecho podemos hacer aquí, que me devuelva la instancia. Quitamos esto. Y aquí, ¿qué es lo que le voy a pasar? El AMI ID, que todavía no lo tenemos en ningún lado, lo voy a poner hardcodeado en algún lugar, tan solo por eficiencia. Aquí me refiero a esto. Le doy un tipo de instancia. Y aquí voy a decir, bueno, quiero que esto sea el subnet ID. Y el security group ID va a ser el security group ID que tengo acá. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Para cada uno de los subnets que creé, quiero que me cree una instancia también. Con tal nombre. Ah, esto lo tengo que cambiar también. Entonces, aquí vamos a... Puede tener el mismo, creo. En fin, vamos a ver. Porque ya estamos cortísimos de tiempo. Si le digo Pulumi up, va a analizarme lo que estoy creando. Ah, no, me está diciendo lo mismo, que ocupa un nombre único. Ok, vamos a cambiar esto un segundito. Y vamos a poner aquí un math random. Que inclusive, ojo lo que puedo hacer acá. Yo, digamos, quiero que tenga este nombre, prefijo de instancia, prefijo entorno de instancia con un número X random. Y que, digamos, sea cualquiera de 10 para que nos funcione. Ah. Y aquí me está diciendo, perfecto, voy a crearle un VPC, 2 subnets, un security group y 2 instancias. Utilizando primitivos de JavaScript, creando objetos con los tipos de objetos que nos da Pulumi y aprovechando lo que el software nos permite. En este caso podemos usar funciones de JavaScript para crear nuestra infraestructura. Por haberlo creado, se va a ver así. Tenemos nuestro VPC, que aquí se acaba de crear. Adentro de este VPC tenemos nuestros 2 subnets, A y B. Y si nos vamos a instancias, esperemos a que las cree. Bueno, podemos ver el security group, que lo tenemos aquí. Y en buena teoría me va a crear aquí 2 instancias con T2 Micro, que es lo que pedí que me creara. Leonardo, una pregunta. Dígame. Con Pulumi entonces no se maneja ese concepto de idempotencia que tengo entendido que se maneja en Terraform, o sea que cada vez que uno ejecute va a crear nuevas subnets. No, de hecho si le haces aquí Pulumi up, te va a decir que ya todo existe. Aquí te está diciendo que tenés, te hubiese dicho que todo existe si no estuviera ocupando random en el ID de la máquina, obviamente, ¿verdad? Porque aquí lo que está diciendo es tengo que eliminar estas dos y crear estas dos, que es igual que Terraform. En Terraform siempre te da este reporte de destroy, create. Aquí estoy diciendo, lo único que tengo que hacer es eliminar estas dos máquinas y crear estas dos, pero el motivo por el que eso está pasando es porque estoy usando aquí un random number. Entonces, obviamente, la segunda vez que lo ejecuté, el valor que esto retorna va a ser distinto. Entonces, aquí hay un problema, que mi código no es idempotente. Pero si mi código fuese idempotente, aquí esto no sería un problema. Y tan solo me diría no tengo que crear nada. ¿Me explico? Sí, sí, gracias. Y, ojo, les voy a enseñar otra cosa rápidamente. Pulumi también tiene una interfase web, que aquí ven el proyecto que tenemos, el Workshop Dev.
yo aquí puedo ver los stacks que he creado. Por ejemplo, aquí veo el push que acabo de hacer o qué sé yo, y puedo ir a ver los recursos. Aquí puedo ver mi VPC con mis subnets y puedo ver inclusive una interfase gráfica de este es mi stack y en ese stack estoy creando los diferentes subnets y las diferentes instancias y puedo irme a ver los detalles de cada instancia para ver qué es lo que está ahí. Entonces, esto aquí es donde maneja ese estado, básicamente. Y esto es lo que hace referencia para saber qué es lo que debe crear y qué es lo que no debe crear. ¿Ok? Entonces, le voy a decir que no haga esto y ahora le voy a decir que me destruya todo. Le digo que sí lo destruya. Y voy a subir esto al repositorio para que les quede ahí de referencia. Y ahora, Joseph, si querés compartir, te voy a hacer a vos host para que nos enseñes cómo se ve esto. Nos vamos a pasar un poquitico de tiempo. ¿Cómo están? ¿Nos la jugamos? Yo sí. Sí, ok, pura vida. Claro, Sí, claro. sí, Ok, te acabo de hecho de hacer, y bueno, Joseph, tampoco quiero abusar de tu tiempo, no sé si vos tenés chance. Sí, les quería proponer, vamos a ver si logro encontrar la pantalla. Les quería proponer, por el tema de tiempos, si quieren, yo tenía preparado una versión ya cocinada de lo que se iba a hacer. A diferencia de lo que hizo Leo, que lo programó en vivo, no sé qué les parece. Sí, entonces hacemos un walkthrough del código que ya tenía preparado yo en caso de que nos faltara tiempo o que alguien se quedara pegado con la dinámica inicial. Vemos paso a paso código ya preparado en lugar de que yo lo codifique, porque yo igual soy más lento que usted. No sé qué opina la gente. Así nos da tiempo de ver un approach que tenía, que es ir construyendo de la versión más basiquita, metiéndole, hasta algo ya finalizado. Me parece bien, Joseph, démosle así. Okay. Bueno, entonces, este código también lo voy a poner en el repositorio. Está en mi branch. Ahorita hago un pull request antes de que terminemos. El código va a estar dentro de un folder que se llama Terraform. Y ahí van a encontrar en Terraform 3 foldercitos, cada uno versión incremental. El código recrea estos recursos, los mismos que Leo levantó ahí con código. Todavía no estás compartiendo, ¿verdad, Joseph? Ah, la puta. Pensé que ya estaba como... Pensé que ya estaba. Es que me sale un... Me sale como un error acá. Ya lo encontré. Es un permiso de Mac. Tengo que dejar que Zoom... Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, Romano. Una pregunta rápida. Con lo que estabas mostrando hace rato, me cayó ahí un clic, pero no sé si está correcto mi statement. Entonces, con el tema de Pulumi, es como dices, hacerlo más shifting left, me parece, right, no me acuerdo. Correcto, básicamente que sea desarrollar software, que no sea declarar código nada más. Correcto, entonces eso significa que a ese código se le pueden aplicar, no sé, pruebas unitarias, test, QA, todo el tema de software, ¿no? No nada más queda en infraestructuras code y lo que hace Terraform es que cuando lo avientas a veces no es tan descriptivo, me parece. Entonces, correcto. Sí. Ahí es donde lo controlas más, creo yo, o ya fumé tanto que ya... No, eso, no sé cuánto has fumado, pero independientemente, eso es definitivamente uno de los valores que tiene, que ya se puede. Y también creo yo que al hacer ese shift left, se puede acoplar el código con la infraestructura. Me explico, ya no son dos code bases separados, ya no son dos procesos separados, se puede unificar absolutamente todo. Al punto, por ejemplo, de que si vos, te doy un ejemplo, que tenés un microservicio que ocupa hablarse con un Redis o con una base de datos SQL en la nube, ya no tenés que crear la base de datos con Terraform antes
consultar un estado para ver el endpoint, inyectar ese valor al runtime de tu aplicación, ya puedes verdaderamente crear el recurso junto con tu código y hacer referencia al endpoint utilizando la propia declaración del recurso en el mismo code base. Me explico, la idea es que se integre todo el proceso de desarrollo. Ok, gracias. ¿Sí se ve la pantalla ahora? Ahora sí. Ok, excelente. Bueno, entonces el mismo repositorio es un branch mío. Ahorita lo hago un pull request para que quede en el main. Va a encontrar entonces en un folder que se llama Terraform, 3 subfolders, cada uno versión incremental, levantando la misma infraestructura que Leo levantó con código. Vamos a levantar un VPC en AWS con 2 subnets, un security group across y una instancia en cada uno. El tema es hacerlo de manera que este es el más básico, con todo lo más sencillo, y después al final hacemos algo un poco más complejo, que fue como lo que hizo Leo con esta función que recorría un arreglo de CIDR ranges. La documentación que se utiliza es esta, que es la documentación oficial de Terraform, donde los recursos de AWS están especificados con su sintaxis, que son las variables necesarias para cada uno de ellos. Ahí se los puse para referencia. Esto me está estorbando un poco. Entonces, vean lo siguiente. El primer paso es, me creé un folder acá, creo un archivo que se llama, usualmente por convención, main, la extensión es tf de Terraform. Aquí también yo ya hice el paso que Leo que nos habló ahora, que es, ya está configurado mi entorno para que mi IDE se pueda conectar al API de AWS. Que lo que hice fue usando el AWS CLI, corrí el comando configure, metí un Seeker Key ID y el Access Key Token para que entonces mis comandos se autentiquen con esa credencial. Todo lo que yo haga entonces como Terraform está ejecutándose contra ese usuario que ya está con permisos en iron roles y etcétera. Entonces, el paso número 1 es, hay una declaración de recursos, ¿verdad? Lo que yo tengo que empezar a hacer es una inicialización dentro de este folder que contiene el Terraform para que Terraform descargue módulos de código que le permiten hacer esa interfaz y traducir mis definiciones a llamadas API. Es una descarga, básicamente, lo que ejecuta. Guarda un folder acá oculto, baja ahí unos archivos binarios y unos log state dependiendo del proveedor que estén utilizando. Pero lo que nos interesa a nosotros es que a partir de ahora este folder ya se reconoce como un folder Terraform, donde yo puedo ejecutar comandos y guardar states. Ya les voy a enseñar lo que eso significa. Entonces, aquí, esto sería el equivalente cuando Leo hizo una constante ahora que dijo constante equivale a no sé qué librería Pulumi para poder empezar a hacer comandos. Yo estoy declarando que mi proveedor va a ser el proveedor cloud AWS y que voy a utilizar la región US West 2, que es Oregon. Ya estoy configurando mi proveedor. Luego, el primer recurso que voy a crear es una VPC. Luego, 2 subnets. Cada uno de esos subnets va a tener atachado un network interface que se los voy a pasar luego a las instancias. Y hay un security group que las contiene. Entonces, esta relación de recursos, como Leo les decía ahora al inicio, es jerárquica. Yo no, como pueden ver, nada más declaré en un orden aleatorio los recursos a como se me convino. Pero Terraform entiende que hay dependencias. No podría crearme este recurso que declara un security group porque es dependiente del VPC. No podría crearme una instancia porque es dependiente de un subnet que es dependiente de un network interface que es dependiente de un VPC, etcétera. Entonces, esa jerarquía Terraform la maneja por nosotros. De hecho, hay una forma de visualizarla que es vacilona, que es este comando, que es Terraform Graph. Si uno lo ejecuta, le
el output es esta sintaxis, que si uno la abre en un archivo que lo parsee, lo puede ver y se ve más o menos así. Yo no sé si es que hice algo mal, pero está invertido. La dependencia en realidad es hacia arriba. Mi provider, AWS, va a tener un nested object, que va a ser un VPC object. Ese VPC contiene 2 subnets, A y B. Cada uno está en un availability zone diferente. En cada uno de esos subnets hay un network interface que se pega a cada instancia AWS. Y en ese VPC creo un security group. Aquí podemos ver claramente las dependencias de recursos. Yo no lo declaré en mi código, como lo ven. Aquí no hay nada que diga depends on o nada. Simplemente se va a leer, se va a interpretar y esta jerarquía Terraform la va a tomar en cuenta para crear recursos. Entonces, si yo viniera acá en este momento y ejecutara este comando, es uno de los comandos básicos, lo que va a hacer Terraform es leer mi archivo, básicamente, buscar por errores de sintaxis, errores de declaración de un objeto que haya fallado en pasarle algo que sea obligatorio para poder crear un objeto. Después de eso va a decirme de este archivo que representa mi estado deseado, esto es lo que yo quiero que se levante, ¿qué hace falta para que logre ser representado contra el API de AWS? En este caso, habría que crear 8 elementos. Entonces, si yo le hago un Terraform Apply, ojo lo que va a pasar. Acá se acaba de crear entonces un archivo adicional que no existía previamente, que es el Terraform State. Entonces, ese Terraform State lo que me va a guardar es básicamente la conciliación entre mi estado deseado y el estado real de los recursos en el API. En este momento no hay nada creado realmente, está vacío. Este es mi estado deseado, esto es lo que yo quiero que se cree. Me está preguntando que si estoy seguro que se ejecute. Cuando le haga yes, se van a empezar a ejecutar una secuencia de comandos ya traducidos, llamadas API, en los que AWS empieza a recibir órdenes de crear recursos. Por ejemplo, se empiezan a crear los VPCs. Acá están viendo exactamente la misma cosa que hizo Leo ahora con el código. Yo lo acabo de hacer. Hice un VPC, le paso un CID range básico y con un tag quiero que se llame TF Workshop. Exactamente lo mismo. Se acaba de crear un VPC. Este objeto de acá representa mi estado deseado. Yo quiero que se cree con este rango de IPs. Y entonces en el Terraform State, acá ya hay algo que representa cuál es el estado real de ese objeto en la cuenta. Se le asigna un UID único y se le asigna un estado y se le asigna cosas que representan el estado real de mi estado deseado. Aquí está salvado básicamente lo que yo ya ejecuté. Esa es la lógica, básicamente. Este archivo se puede compartir, se puede guardar en lugares probablemente mucho más seguros que mi computadora local. De momento dejémoslo ahí. Entonces ahí se están construyendo los recursos. Podemos ver que ya tenemos el VPC. Acá las instancias no están todavía por lo mismo que les decía antes. Bueno, ya se levantaron, es algo muy sencillo esto. Pero se crearon de último, porque se sigue esta lógica en la que para que se hayan creado las instancias, se significa que ya creó el VPC, ya hay subnets y ya hay network interface. Entonces, pareciera que ya se ejecutó. De hecho, sí, listo. Eso básicamente me acaba de crear los mismos recursos que Leo declaró con su código en Node. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos con la siguiente versión? Sí, yo puse una. Bueno, ya contestaron. Gracias. Sí, solo que no estoy viendo no veo el chat. Si quieren, lo comparto aquí para que todo el mundo sepa. Ray pregunta que qué significa conciliación en el contexto de Terraform. Mi respuesta, y Joseph, contesta si concordás, es que básicamente reconciliar significa hacer que el estado en la nube
sea consistente con lo declarado en código. Básicamente se fija qué hay en la nube, qué dice el código y garantiza que lo que está en la nube sea igual a lo que está en código. Eso es reconciliar. Entonces, Sí. por eso hace ese como staging de reconciliación, donde dice, sabes que está, bueno, si hubiera algo diferente, ahí te marcaría el warning. Sí, de hecho sí, Joseph, Ok. sí, es más, ve, voy a hacer una cosa, volate una de esas instancias, Joseph, y le haces un Terraform plan para que veas. Aquí, digamos que alguien se jaló una torta y vino aquí y eliminó una instancia. En este momento, el estado del código es inconsistente con el estado en la nube. El código dice que hay dos Claro. instancias, pero en la nube solo hay una. Si Joseph le hace Terraform plan, te va a decir, te va a dar el plan de ejecución, qué es lo que haría si se ejecuta. Y ahí, suponiendo que ya se haya destruido el recurso, lo que va a hacer es comparar el estado, ese state que te estaba enseñando Joseph, con lo que la nube le devuelve. Ahí va a comparar lo que dice el estado que debería tener con lo que la nube tiene. El estado dice que deberían de haber dos instancias. Vamos a ver si ya... No, todavía no la ha Está en proceso, destruido. todavía es que está shutting down, todavía existe. Va a tomar Apenas, bueno, ahí está, decisión. terminated. A ver. Ok, y en ese punto hace la reconciliación y te confirma, ¿no? O te pide confirmación, te pide Aquí y todavía no confirma. está haciendo nada. El plan Ok. es solamente planificar. Es decir, Ok. esto es una... Esto no ejecuta ninguna acción. ¿Ves? Ahí te está diciendo que tiene que agregar un elemento. Y eso es Falta porque uno. lo que falta fue lo que justamente nos acabamos de eliminar a mano. Si le damos Terraform Apply, entonces igual te va a pedir esta misma confirmación. Y ya ahí sí va a ejecutar las acciones necesarias para reconciliar el estado. Es decir, va a volver a crear esa instancia que fue eliminada manualmente. Sí, es lo que llaman también el drift state. Drift state. Hay una desviación del estado deseado entre el estado real de los recursos. Aquí falta uno, entonces Terraform reconoce que este archivo no representa los recursos que existen en el cloud, que están acá representados. Entonces me dice que si quiero agregar una para que ya ahora sí estén otra vez, hagan match. Si yo le doy apply, entonces lo que vamos a ver en un momento va a ser que se vuelva a recrear acá una instancia para que se reconcilie el estado de este archivo, mi estado deseado, contra el estado actual. Yo tengo una pregunta y es, ¿se pueden manejar variables de environment en el archivo de Terraform? Esa es una. Y la otra es, ¿qué características en la creación de una instancia VPC difiere de Pulumi? Es decir, Pulumi, o mejor dicho, me imagino, AWS agrega por defecto algunos settings, ¿verdad? Cuando uno crea una instancia o crea un recurso. Ahora, Pulumi, ¿sigue ese patrón o solamente deja que AWS cree las cosas por defecto y igual Terraform? O con Terraform puedo manejar más especificaciones técnicas de los recursos, como decir, bueno, más especificaciones de los recursos. Si querés, hago un intento yo de una posible respuesta a esta pregunta. Te doy varias perspectivas. Ni Terraform ni Pulumi van a suponer nada por vos. En otras palabras, ninguno va a introducir valores por defecto arbitrarios y propietarios a la herramienta, ni Terraform ni Pulumi. Ambos sí van a básicamente revertir al defecto que te dé AWS. Correcto, porque en efecto, AWS, si vos te pones a revisar los APIs que puedes hacer llamar en AWS, hay muchas propiedades que tienen valores por defecto, que si vos no declarás o si no introducís en tu request al API, utiliza valores por defecto. Tanto Pulumi como como Terraform van a utilizar
es decir, van a hacer llamadas al API, lo que significa que si el recurso que estás creando tiene algún valor por defecto, alguna propiedad para AWS, ese valor, si no lo estás definiendo explícitamente, es el que va a utilizar AWS para crear tu recurso. Pero ni Pulumi ni Terraform van a tomar decisiones por vos. Van a pasar los requests tal y como vos los definiste y no van a introducir nada más que vos no hayas expresamente definido. ¿Contestó eso la primera parte de tu pregunta? Sí, sí. Ok, ¿y cuál fue la segunda? Me repetís que después de eso hablaba, se me olvidó que fue la segunda parte. Sí, no, a nivel de Terraform se pueden manejar variables de entorno. Y también tengo otra pregunta que sería, ¿puede convivir el código de la infraestructura dentro del código de la aplicación o es mejor práctica manejar un repo de infra aparte? Ok, en efecto, sí se pueden variables. Ahora Joseph va a entrar más en detalle de eso. Yo creo que la pregunta de si pueden convivir el código o no, justamente ahí es también donde se empieza a cambiar un poco el paradigma de Terraform versus Pulumi. En Terraform, yo no creo que que haya ningún problema en que el código conviva en un repositorio, pero generalmente está aparte en el sentido de que al menos está en un directorio aparte. Si vos estás viendo un monorepo, digamos, en donde hay servicios escritos en algún lenguaje, generalmente hay un directorio que se llama infra y ahí hay uno que se llama Terraform y ahí es donde está el Terraform. En muchos escenarios, el Terraform está en otro repositorio y de hecho en algunos casos de uso es recomendado tener en otro repositorio porque cambia en ciclos de vida distintos que el resto de la solución, del resto del código. Creo que con Pulumi eso empieza a cambiar justamente y ya se empieza a eliminar esa línea divisoria tan marcada entre infraestructura y código, porque justamente es infraestructura como software. Entonces, creo que empezamos a ver más casos de uso en donde tiene más sentido que convivan, que sean parte del mismo código fuente, que sean parte del mismo servicio, que si yo estoy escribiendo un microservicio en Node, se pueda tener el código de la infraestructura ahí mismo, instalado en el mismo, pues siendo parte del mismo repositorio. Y el mismo... Actualmente, bueno, Amplify, no sé si ustedes han usado Amplify. Amplify permite, mejor dicho, la práctica en Amplify es hacer como el init del proyecto de Amplify, que es un SDK básicamente que administra recursos en AWS y vive dentro del proyecto. Exporta variables y pues mediante eso uno puede como que autenticarse y manejar ciertas cosas dentro o sea, Amplify entonces ya viene siendo ese paradigma de arquitectura como software. Ajá. Y de hecho, Amplify, no sé si es de Amplify o no, qué sé yo, pero sé de otro servicio que está con el proyecto que se llama el CDK, que es el Cloud Development Kit, que es como el concepto de un SDK, pero para recursos en la nube. Y justamente es ese nuevo como modelo Cierto, sí. de funcionamiento. Aquí Esteban Fallas pregunta, ¿todos los recursos en Terraform tienen elementos requeridos y unos opcionales? Si los opcionales no se declaran, simplemente quedan los valores por defecto que usa el API de provider. Es correcto. Y Pulumi sigue ese mismo patrón. Es exactamente lo mismo. Básicamente, lo que están haciendo es traduciendo tu código a un API request, sin meterle nada más, sin esperar nada más. Yo tengo una pregunta. Dale, eso. Digamos que yo empecé a utilizar Terraform cuando ya tenía elementos creados en AWS. Cuando yo quiero, digamos, traer eso que ya está creado, unas máquinas virtuales, unos security groups, yo entiendo que sí se puede hacer, pero es lo que hace que genera todo el código de la infraestructura que ya está. ¿Sí me hago entender? Hay una función que se llama import. ¿Cómo es que se llama? ¿Vos te acuerdas, Joseph? Uno puede importar recursos al state. Terraform import, sí. Pero cabe destacar que yo creo que el Terraform import no está en efecto creando
HCL representativo del recurso. Nada más lo está introduciendo en el state, ¿correcto? Exacto, sí, exacto. Hay tools que sí hacen eso, que usted tiene algo corriendo ya en AWS y esa cosa le escanea y le saca el HCL. Hay tools que he visto en GitHub que hacen eso. De ya lo que está corriendo, le saca los VPCs, subnets, hasta las instancias, si uno quiere, y le construye su manifiesto HCL para que usted pueda versionarlo y distribuirlo. Ok, entiendo. Y una última pregunta. Yo también he visto que, por ejemplo, ahora que tiene solamente un solo archivo main.tf, ya tiene un estado, ¿cierto? Pero si usted llegara y dividiera, por ejemplo, main.tf1 y main.tf2 con lo mismo que tiene ahí, sino que parte una parte en un archivo y en otra, eso ya cambia totalmente todo el estado, ¿cierto? O sea, volvería como a crear todo desde cero. Sí, es más o menos esto que les iba a enseñar con el V2. Veámoslo de una vez. Exacto, Aprovechemos. exacto. Disculpe si me adelanté. No, no hay problema. Vea, antes que todo, vieron la conciliación, ¿verdad? Ya dice que la instancia se levantara, apareció acá, entonces ya el Terraform apply dice is up to date. Vamos a destruirlo, entonces este comando Terraform destroy lo que va a hacer es que va a ir básicamente a llamar el API y volarse todo esto. Vamos a destruir mientras vemos lo del 2. Lo que hicimos en el 1 es un single file. Básicamente todo está declarado acá. Es súper ineficiente. Esto es lo más básico que se puede hacer. Porque vean esto, por ejemplo. Esta es una instancia que se llama foo. Esta se llama var. Son exactamente iguales. Lo que de hecho llaman la misma imagen. Es el mismo tipo. Entonces hay una duplicación de la variable. ¿La ven? Acá está el mismo valor. Está repetido esto. Todo este segmento de código básicamente está repetido, que fue lo que Leo luego encapsuló en un array, en una función que recorría. Esto es muy, muy ineficiente. Esto fue lo que hicimos para hacerlo lo más rápido, lo más sencillo, que fuera visualmente entendible. Hay declaración de las variables directo dentro del código. Terraform, mira, no leías. Terraform permite hacer esto. Luego tenemos acá la misma declaración que antes, exactamente igual, pero noten acá algo, ya no estoy llamando, por ejemplo, en instance, no llamo el type, no está pegado aquí ya, no está ahí el copy-paste en los dos lugares, sino que hago una llamada a var.type, var.ami. Esto lo que está haciendo es que se va a buscarlos en este file y aquí hay una declaración de variables que son comunes al archivo. Entonces, por ejemplo, var.type es t2micro. Solamente lo declaro en un solo lugar. No tengo que meter dos veces el mismo valor. Es t2micro. Puedo leerlo desde las dos instancias, igual que el AMI. Entonces hago nada más var, que es llamado a ese archivo de variables globales, y hago la llamada acá. Esto es más poderoso que solamente esto. Se puede, por ejemplo, hacer validación, se pueden hacer regular expressions para que no permita, por ejemplo, imágenes que estén mal construidas. Por ejemplo, si alguien pusiera algo como esto, no es aceptado en Amazon. Entonces, aquí la misma declaración de variables interpretaría que es un error, haciendo una sección acá, que es como una especie de filtro, básicamente, como no sé cómo decirlo, pero eso no permite que se salga de una construcción estándar, digamos. Aquí están todas las variables que yo utilizo acá. Entonces, en lugar de haber declaraciones directas, ahora todo está con var.algo. Ah, perdón, me volví el 1. Todo está con var.1. Var.algo, digamos. Var.algo hace referencia a ese file. Con excepción, y esta parte ya se pone interesante, vean esto. Vean esto. ¿Dónde está? Esta variable, esta no empieza con var, ¿la ven? Sino que hace un llamado a esta variable de acá. Es decir, para que esto exista, para que el security group exista, es dependiente del VPC en el que se va a poner. Entonces, en lugar de leer los de vars, lo lee del objeto que yo declaré aquí arriba, que se llama AWS myVPC. Lo lee como una de las propiedades. Y todo lo demás es una variable que yo pasé a este archivo de variables globales. ¿Tiene sentido? ¿Alguna pregunta?
vean cómo el punto es ir hacia una mayor portabilidad del código, porque ya esto me permitiría entonces que yo pudiera, al momento de levantar este ambiente, yo podría cambiar estos valores acá en tiempo real. Yo podría pasar una variable al hacer el Terraform apply. Uno puede, como en Docker, que uno puede pasar variables ahí mismo en tiempo real. Yo podría hacer algo como esto y decir que no sé, que el type del instance, type equals, no sé, M2 medium. Entonces, esto haría una sobreescritura de este valor en tiempo real. Aunque aquí está declarado como por defecto esto, al hacer una interfaz de variables, yo puedo pasar valores adicionales en tiempo real. Aquí, justo antes de aplicarlo, yo haría un cambio en ese tipo de instancia. Eso es lo que nos permite el TF bars, el Terraform.tf con variables. Vamos a, cuando yo lo corra acá, va a ser exactamente lo mismo, reconstruir las mismas variables. Entonces vean qué interesante, porque aquí ya entonces, al momento que usted tiene eso que les acabo de explicar de los overrides de valores, sobreescribirlos, podemos hacer esto, por ejemplo. Este tfvars es un archivo que básicamente agarra las variables que están declaradas acá. Este es un archivo interfaz. Yo declaro que mi declaración de Terraform puede recibir estos valores, los nombro y les digo el tipo. Yo luego agarro los nombres de esas variables y en este tfvars solamente las menciono y digo qué valor quiero que se aplique para un ambiente en específico. Por ejemplo, el development tfvars podría ser construido de esta manera. Si yo tuviera un ambiente que es development y en development quiero instancias pequeñas, entonces yo haría esto. Llamaría a ese archivo, a development, y construiría mi ambiente con instancias micro. Pero si yo tengo un ambiente de producción y ahí se ocupa más poder de procesamiento, entonces yo podría hacer esto. Tener un archivo de variables y aquí poner otro tipo de variable distinto. Y aquí estamos viendo como una sola declaración de recursos me permite tener básicamente dos ambientes versionables, entre comillas, porque es algo todavía muy rudimentario. Pero ya con solamente ese pequeño cambiecito de variables ya podemos hacer cosas como estas. Ya tengo un production y un development environment acá. Ya podría yo tener esos archivos ahí para construir ambientes bien rápido. Y ya lo último que les quería enseñar es esta última versión, que es el V3. Es un poco más abstracción todavía. Vean esto. Vamos a cerrar estos archivos acá. En la versión 3, lo que hice fue, acá está el main.tf. Vean qué pequeño que quedó. Acá lo que hice, repasando, este era el provider. Básicamente estoy pineándolo a una versión específica del AWS Provider para que no me vaya a cambiar ahí entre versiones. Quiero que sea el 3.27 porque ahí están los features que yo necesito en el 3.27, entonces lo pineo. Luego digo que quiero que corra en una región que voy a poder pasar por variable, en tiempo real lo puedo modificar, puedo mover esto de una zona a otra. Si hubiera una catástrofe, nada más lo cambio de US2 a, no sé, US1 con una variable en el archivo que les enseñé antes, o sea, como lo hicimos antes. Y vean esto, ya no hay recursos acá. Antes habían resources en la declaración. En el main.tf hay resource definitions. Aquí en el main.tf lo que hago son module definitions. Este módulo encapsula algo. Al llamar esta abstracción, lo que hago es que se ejecute un grupo de código que haga algo en bulk ahí, que haga un grupo de cosas de corrido. Y entonces lo que hice fue que agrupé cosas que están relacionadas con cosas que están relacionadas. Entonces, por ejemplo, vimos que en arquitectura tenemos
muchos recursos de networking. Tenemos un VPC, tenemos subnets y tenemos un security group, que son cosas que son de redes, tienen que ver con el concepto de transmisión de datos y redes, seguridad, y además son dependientes entre ellas. Entonces, esa familiaridad, esa lógica que se pueden agrupar entre ellos, me hace pensar de que un módulo podría ser útil. Entonces lo que hago es que lo nombro, se llama network, y digo dónde está localizado. Esta localización puede ser aquí mismo, local, a mi folder, o lo puedo jalar de un repositorio de Git, lo puedo jalar de algo que ya está creado remoto en algún lado que alguien hizo, e importarlo a mi código como si fuera una librería de NPM, una cosa así. Aquí yo lo voy a declarar local. Entonces lo que hice fue que hice un folder que se llama network. Acá está. Y dentro de network, si vamos al main.tf, es como una encapsulación, como el inception. Es aquí mismo en el main.tf de network. Ahora sí, están las declaraciones de recursos. Lo que vimos antes, el VPC, el subnet, los security groups y los network interfaces están dentro del main.tf de network, no el main.tf del main file. Estas variables son outputs que van a ser consumidos por otros recursos. Entonces, como vimos acá en el nivel principal, solamente quedaron dos llamadas, una que construye el network module y otra que construye las instancias. Las instancias necesitan algo que se crea aquí, que es los network interfaces. Entonces, desde aquí yo los voy a exportar como variables y aquí los voy a consumir como variables. Eso lo hago entonces en el network module, declaro un archivo que se llama outputs, estos nombres estándar, y aquí en outputs les pongo un nombre, básicamente, y digo de dónde quiero que jale su valor. Este se va a llamar APC, el ID del VPC, y estos son los network interfaces con nombres diferentes. Y entonces en el main.tf, al módulo de instancias, le paso esos dos valores. ¿Y qué es el módulo de instancias? Exactamente lo mismo. Es un folder que tiene un main.tf, donde crea recursos, que son las instancias, y recibe una variable, que son los network interfaces, que vienen pasados por el otro módulo. Entonces, al final de cuentas, mi Terraform, ya el último, el más abstracto que tengo, es un módulo que se habla con otro módulo, básicamente. Vean qué pequeñito y qué portable. Yo podría entonces zafar este módulo completamente si en lugar de crear dos instancias, creo que se creen X, o se creen, además de las instancias, se creen, no sé, configuraciones. Lo podría meter dentro de ese módulo y hacerlo crecer y versionarlo, independientemente del módulo de networking, que podría crecer o no crecer. Este sería independiente. Podría inclusive estar en diferentes repositorios, por lo que a uno le concierne, ni siquiera tienen que estar código de uno, pueden ser de alguien más. ¿Alguna pregunta? Sí, nada más lo declaras como input dentro del otro módulo para que lo pueda jalar. Sí, acá en el módulo de network es un output, y aquí en el módulo de instancias, lo que hago es que lo consumo como una variable nada más. Si vamos a instancias, hay un archivo de variables. Ya. Y entonces está esperando esas dos, que son el network interfaces full y el network interfaces bar. Son variables. Pregunta, esas variables están disponibles en un scope global a partir de la declaración o tienen que ser llamadas específicamente de los módulos. Es decir, no pueden haber varios módulos con la misma variable definida. Están en el scope del módulo. Estas que yo declaro acá existen solamente para el módulo, pero uno las puede importar desde del módulo más superior, del main.tf. Yo podría pasar un valor, que es lo que hago aquí básicamente. Este valor está acá con un nombre, que es un output de acá, y yo lo inyecto en este módulo como una variable que es solamente local al scope del módulo. ¿Sí tiene sentido? Sí.
Gracias. Van a subir estos archivos al repo, ¿verdad? Sí, sí, lo que tengo Perfecto, entonces es Pulumi. un branch y aquí mismo voy a abrir entonces un pull request ahorita mismo y lo pueden revisar. Hay 3 folders del B1 al B3, con lo más basiquito, el más complicado. Y el de Entonces, Pulumi ahí ya lo subí yo. sí, eso es lo que tenía preparado, gente. Y estamos ya pasadísimos de tiempo. Últimas preguntas. Muchas gracias. Lo de Pulumi está en el repo. Ya va a estar aquí lo de Terraform. Esta grabación la vamos a subir al canal de la comunidad por cualquier cosita. Y para no tomarles más tiempo, y agradezco montones que se hayan quedado todo este rato, espero que eso sea representativo de que lo han encontrado valioso y me hace muy, muy feliz. Si tienen cualquier duda, los que no se hayan unido al Slack de la comunidad, es más, antes de que nos vayamos, les voy a pasar por el chat el link con el que se pueden unir al Slack de la comunidad. Ahí estamos Joseph, yo y todo el resto de la comunidad, por si alguien tiene preguntas o quieren seguir hablando sobre estos temas. Ahí estamos disponibles. Y muchísimas gracias, Joseph. Buenísima nota. Muchas gracias por el gran trabajo de poner todo esto en código. Y si tienen cualquier duda, ya saben dónde encontrarnos. Y estamos a la orden. Gracias por unirse y buenas noches. Gracias. Leo. Buenas noches. Gracias Gracias, por buenas noches. esto. Gracias por compartir. Cuídense todos. Bye. Igual. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Con gusto. Chao.